Hola querida Iglesia del Instituto Adventista Mariano Moreno, qué gusto es poder acompañarlos en esta oportunidad de los 10 días de oración donde estamos preparándonos espiritualmente para afrontar el año con todos los desafíos y todas las bendiciones que Dios nos va a ir presentando. En esta oportunidad nos toca tratar el tema número 4 de los 10 días de oración, donde habla acerca de la restauración de Dios. Dios quiere restaurar tu vida. Dios puede restaurar nuestras vidas en muchos aspectos diferentes. Cuando nosotros hablamos acerca de una pérdida total, pensamos en algo que no tiene solución, pensamos en algo que ya está terminado. Pero saben, cuando nosotros estamos hablando acerca de Dios, Dios en ningún momento va a dar nuestras vidas como pérdidas totales. Siempre Él puede restaurarnos. El tema es que nosotros tenemos que pasar por un camino, y ese camino para la restauración que Dios quiere hacer en nuestras vidas es el camino del quebrantamiento. Muchas veces pensamos que la vida espiritual es todo con Dios. Sin embargo, Dios nos quiere restaurar en más aspectos y no solamente en la vida espiritual. Dios nos quiere restaurar en los recursos económicos, materiales que necesitamos. Claro, las necesidades básicas de la vida pueden afectar nuestra vida espiritual y por ende Dios quiere cuidarnos. No pensemos que Dios se va a restringir solamente al área espiritual, porque en cualquier otro área que nosotros nos sintamos mal, esto va a repercutir en nuestra vida espiritual. Dios es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él está atento a nuestras necesidades materiales más básicas. Saben, el pueblo de Judá lo había perdido todo. Había habido incendios, plagas, sequías, cuántas cosas parecidas a las que estamos viviendo últimamente en la provincia de Misiones y en algunas otras provincias de nuestro país. Pero todo esto generaba una falta de alimento y Dios les dio promesas. Fíjense en Joel capítulo 2, versículo 19, la promesa de Dios. Él dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos. Acá en este versículo Dios está prometiendo la alimentación, lo más básico para el ser humano, y Dios estaba prometiéndoselo a un pueblo que estaba pasando por necesidades muy importantes. En el versículo 22 también de Joel capítulo 2 dice: los árboles llevarán sus frutos, la higuera y la vid darán sus frutos. Siguiente versículo, el versículo 23, continúa la promesa de Dios y dice: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primer lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Acá no solamente estaba hablando acerca de dar los alimentos, sino que estaba hablando acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía como un método de bendición. Acá está hablando acerca de que Él maneja, Él controla los elementos climáticos para sustentar las necesidades de su pueblo. Cuando vemos que no podemos controlar los incendios o las sequías y nos ponemos a pensar en versículos como estos, decimos: el Señor tiene el control. Dios puede restaurar todo, inclusive por medio de la naturaleza. Los versículos siguientes, del 24 en adelante, dice: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Acá está dando a entender de que lo que estaba pasando también era responsabilidad de haberse alejado de Dios. Pero Dios estaba ahora prometiendo restaurar. Dios estaba prometiendo devolver. Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo. Sigue el texto y dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Además de restaurar nuestras necesidades materiales, Dios
puede restaurar la seguridad emocional. No es suficiente que nuestros recursos sean restaurados, porque los recursos económicos son para nuestras necesidades, pero no son el todo de la vida. Tampoco va a ser suficiente librarnos de las adversidades, ¿sí?, de nuestras angustias, porque Dios sabe que cuando pasamos por problemas donde faltan los alimentos, donde falta la seguridad, vienen los problemas emocionales. Ahora, ¿qué nos garantiza, ¿sí?, esta restauración que Dios puede hacer en nuestros sentimientos? Joel profetizó: no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Eso está en Joel 2:21. Dios es quien obra la restauración emocional en cada uno de nosotros. Los malos momentos del pasado muchas veces generan ansiedad, generan miedo, generan inseguridad. Pero Dios nos restaura no solamente, como decíamos, en los recursos, no solamente en la situación, sino que Él puede también restaurar nuestro interior. Él puede sustituir la tristeza y la angustia en alegría y en esperanza. Dice en Joel capítulo 2, versículo 21, no temas, alégrate. ¿Sí? Repetimos este texto: no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas en tu vida. Tengamos presente este versículo. Joel 2:21 nos habla acerca de que debemos alegrarnos porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y en tercer lugar, Dios puede restaurarnos, ¿sí? Ahora sí, hablando de la vida espiritual. Dios nos restaura en los bienes materiales, Dios nos restaura en el área emocional, pero también nos puede restaurar en nuestra vida espiritual. Este tercer aspecto de la restauración espiritual, quedó para lo último, pero no porque sea menos importante, sino porque muchas veces dejamos esto como lo más importante y lo otro que ya vimos queda rezagado. Ahora, la restauración espiritual tiene tres aspectos básicos. En primer lugar, como veíamos hace unos minutos, Dios puede restaurar nuestra alegría. Dios quiere restaurar la alegría de su pueblo. Recién leíamos en Joel 2:21 que decía: alégrate y gózate. Pero también encontramos textos como el de Salmo 126:3, donde dice: sí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Fíjense que acá el salmista está hablando acerca de la alegría que le da saber lo que Dios ya hizo anteriormente, porque esto le da confianza de que Dios está al control. No se está alegrando por lo que vendrá simplemente, sino que se está alegrando por lo que Dios hizo, porque eso que Dios hizo le da la tranquilidad, le da la seguridad de que Dios va a seguir obrando en su vida. El segundo aspecto de la restauración espiritual es la restauración de la alabanza. Dios quiere restaurar en nosotros los motivos para alabarlo, para engrandecer su nombre. Muchas veces la crisis económica, cuando nos faltan cosas, cuando estamos con problemas personales, las crisis emocionales, generan también crisis espirituales. Ahora, dice Joel, capítulo 1, versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Y unos versículos más adelante, en el versículo 13, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Fíjense cómo estos textos reflejan el espíritu que había en el pueblo de Judá, justamente por la falta de los recursos materiales. Generó toda una escasez en lo que eran los servicios del culto. No había los elementos necesarios para adorar a Dios, porque
escaseó porque había escasez en lo material en las personas y al mismo tiempo esto generaba falta de fe y no se llevaba lo que a Dios le correspondía. Pero Dios promete también restaurarnos y levantar nuestras cabezas. Dice en Joel 2:26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás, fíjense esta parte, dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios se preocupa de que su pueblo esté bien en alto, porque somos sus representantes. Dios no se queda solamente con lo espiritual, no se queda solamente con lo material, no se queda solamente con lo emocional. Dios está tratando de restaurar al pueblo, te está tratando de restaurar a vos en todo lo que es tu persona y tu vida. Y el tercer aspecto de la restauración de la vida espiritual es la restauración del honor. Este tercer aspecto de la restauración es la restauración de nuestra autoestima. Dice en Joel capítulo 2, versículo 19, nunca más os pondré en oprobio ante las naciones. Fíjense que un poco más adelante, en el versículo 26, dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Qué linda promesa! Saber que somos el pueblo de Dios y saber que hay un texto como este donde se habla acerca de que Dios no quiere que pasemos vergüenza. Quiere Dios tenernos como ejemplos, como representantes para poder anunciar el Evangelio a otras personas y que las otras personas vean lo que es el pueblo de Dios. Que esas personas puedan ver en tu persona, en tu carácter, en tu vida, un reflejo de Dios, de ese Dios que quiere salvarlos. Por eso, Dios es Dios de restauración. Entrégale a Él todas tus derrotas, todas tus frustraciones, todos tus fracasos. Él es el único que puede restaurar tu vida. Para Él no existe una pérdida total. Para Dios no existe una enfermedad incurable, no existe un imposible. Hoy te desafío a que puedas llevar a las manos de Dios aquello que querés que Él restaure en tu vida. Y estoy seguro que Dios va a hacer milagros y te va a llenar de bendición porque sos un representante del pueblo de Dios, sos un representante de Dios mismo. Dios te bendiga, Dios te restaure y Dios te use en este año para ser de bendición para otros. Amén.